Se llama cuadro de oposición al esquema mediante el que se estudian las relaciones formales entre los diversos tipos de juicios aristotélicos A, E, I, O, considerando cada juicio con términos idénticos. A continuación se les presenta un cuadro de oposición en donde A es todo, E ningún, I algún, O algún no. A y E son contrarias, I y O son subcontrarias, A e I son subalternas, E y O son subalternas. A y O son contrarias, I y E son contrarias. Ejemplos de esto podría ser: toda ave vuela, ninguna ave vuela, alguna ave vuela, alguna ave no vuela. Por todo lo anterior, existen 4 leyes de las proposiciones opuestas, que serían las siguientes. Dos proposiciones contradictorias no pueden ser al mismo verdaderas ni ambas falsas. Por lo tanto, si A es verdadera, O tendrá que ser falsa. Si A es falsa, O tendrá que ser verdadera o falsa. Ejemplo, si todo hombre es mortal, es verdadera. Entonces, algún hombre no es mortal, será falsa. Si algún hombre es inmortal, es falsa. Entonces, ningún hombre es inmortal, será verdadera. Y para una segunda ley sería: dos proposiciones contrarias no pueden ser al mismo tiempo verdaderas, pero sí ambas falsas. Ejemplo, si todo hombre es mortal, es verdadera. Entonces, ningún hombre es mortal, será falsa. Si ningún hombre es mortal, es falsa. Entonces, todo hombre es mortal, será verdadera o falsa. Y para la tercera, dos proposiciones subcontrarias no pueden ser ambas falsas, pero sí ambas verdaderas. Ejemplo, si algún hombre ruso es verdadera, entonces algún hombre no es ruso, es falsa. O puede ser verdadera. Si algún hombre no es mortal, es falsa. Entonces algún hombre es mortal, será verdadera. Y para las proposiciones subalternas se dividen en dos. Está A. Si la subalterna universal es verdadera, también lo es la subalterna particular, pero no viceversa. Ejemplo, si todo hombre es bueno, es verdadera. Entonces, algún hombre es bueno, será verdadera. Para la siguiente sería: si la subalterna particular es falsa, también lo es su subalterna universal, pero no viceversa. Entonces, si algún hombre no es bueno, es falsa. Entonces, ningún hombre es bueno, será también falsa. Y esto es lo que se llaman las leyes de las proposiciones, que En la lógica proporcional, este concepto se llama equivalencia y se da entre dos proposiciones cuando ambas siempre tienen el mismo valor de verdad para una misma asignación de valores de verdad de las proposiciones que las componen. Una proposición es lógicamente equivalente a otra cuando cada una de las asignaciones de valores de verdad a las proposiciones simples que la componen genera el mismo valor de verdad en ambas proposiciones. Por ejemplo, en el área de las matemáticas necesitamos mecanismos para saber cuándo dos entidades son iguales o esencialmente la misma. Y en la lógica proporcional, como antes se le fue mencionado, se le llama equivalencia, que quiere significar que es la equivalencia que tiene una proposición lógica a otra proposición lógica. Para que A sea equivalente a E, se agrega la palabra no antes de la afirmación, verbo, antes de la proposición. Un ejemplo de esto sería: todo conejo es blanco. Por lo tanto, la equivalente E sería: todo conejo no es blanco. Y otro ejemplo sería: todas las aves vuelan. La equivalente en E sería: todas las aves no vuelan. Ahora, para sacar la equivalencia en O, se coloca la palabra no al principio de la proposición. Por ejemplo, toda comida es suculenta. Equivalente O: no toda comida es suculenta. El siguiente ejemplo es: todo cachorro es tierno.
El equivalente en o sería no todo cachorro es tierno. Las proposiciones en el lenguaje natural son formalizadas a través de una serie de símbolos que reciben el nombre de variables proposicionales. Estos simbolizan proposiciones atómicas. Las variables utilizadas serán letras del abecedario. Esta es la tabla de conectivos lógicos, en donde se puede ver que la primera columna es el nombre, la segunda es cómo se va a representar en el lenguaje natural, y la tercera es cómo se va a representar en el lenguaje proposicional. En negación podemos ver que en lenguaje natural se escribe como no ocurre que, no es cierto que, no. Y este sería el lenguaje proposicional mediante símbolos que se utilizarían. En conjunción, en el lenguaje natural significa y a continuación el lenguaje proposicional. En disyunción sería o y los símbolos que lo representan. En la condicional, en el lenguaje natural sería sí, entonces, es condición suficiente para, y se representa con una flecha hacia la derecha. Y en la bicondicional significa en lenguaje natural si solo sí es condición necesaria suficiente para, se representa con una flecha apuntando en ambas direcciones. A continuación vemos un ejemplo del cuadro que nos enseñaron anteriormente. El primer ejemplo es de una condicional en donde vemos A y B seguido de una flechita que va hacia la derecha. La proposición queda si estudio, entonces voy a sacar buenas calificaciones. Entonces aquí podemos ver que hay un sí y un entonces y por eso es una condicional. Luego pasamos a una que es conjunción, donde vemos una B invertida. Es C y D. Los perros son peludos y bonitos. La I es de conjunción y por eso pusimos la B invertida. Reglas de verdad y falsedad. Toda proposición es verdadera o falsa, pero no pueden ser ambas. Negación. Si A es verdadera, B tiene que ser falsa. Si A es falsa, B tiene que ser verdadera. Disyunción. La disyunción de dos proposiciones será verdadera si y solo si ambas no son falsas. Si hay dos verdaderas, también tiene que ser verdadera. Si hay una verdadera y una falsa, también tiene que ser verdadera. Si hay falsa y verdadera, también tiene que ser verdadera. Si hay dos falsas, tiene que ser falsa. Conjunción. En dos proposiciones, la conjunción será verdadera si y solo si ambas son verdaderas. Si hay dos verdaderas, también tiene que ser verdadera. Si hay una verdadera y una falsa, tiene que ser falsa. Si hay falsa y verdadera, tiene que ser falsa. Si hay dos falsas, también tiene que ser falsa. Condicional. La condicional de dos proposiciones será verdadera si siempre y cuando no exista un antecedente verdadero y consecuente falso. Si hay dos verdaderas, tiene que ser verdadera. Si hay una verdadera y una falsa, tiene que ser falsa. Si hay una falsa y una verdadera, tiene que ser verdadera. Si hay dos falsas, tiene que ser verdadera. Bicondicional. La bicondicional de dos proposiciones será verdadera si y solo si ambas son simultáneamente verdaderas o simultáneamente falsas. Si son dos verdaderas, tiene que ser verdadera. Si hay una verdadera y una falsa, tiene que ser falsa. Si hay falsa y verdadera, también tiene que ser falsa. Si hay dos falsas, tiene que ser verdadera. Sí, gracias. Gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Pues yo les vengo a dar un poco de la reflexión. En el siguiente trabajo, como se pudo observar, se pudo apreciar, les pusimos diferentes temas que abarcaron el video tutorial, que uno de estos temas y uno de los importantes, como antes fue mencionado, fueron las proposiciones categóricas, que en él fue planteado el cuadro de... En él se puede observar que en él se pone la letra del abecedario y que tiene contrarias, subalternas, contradictorias y subcontrarias. También en el video fueron tantos temas, fue un tema bastante importante, las leyes de las proposiciones, que tienen que ver con
con el cuadro de oposición, que en este se plasma 4 leyes y leyes importantes, como ya antes fueron mencionadas. Como nos explicaba un colaborador, también se vio en los conectivos lógicos, que en él se podían apreciar la tabla que divide estos conectivos y que también tiene un lenguaje natural y un lenguaje proporcional. Y también se me estaba olvidando un tema importante, la equivalencia de proporciones, que en ella fueron mencionadas, que en él fueron indagamos en diferentes del trabajo, se pudieron mostrar diferentes obstáculos que como equipo podemos tener. Y a continuación les mostraremos y les presentaremos a nuestro equipo de colaboradores, o mejor dicho, equipo de trabajo que está compuesto David, Shaula y Atlaí. Así que chiste, no se va a ver su cara. Que así como podemos ver están trabajando, están dando los datos finales, están poniendo los puntos importantes y esperamos que haya sido mucho de su agrado, esperamos que hayan entendido cada tema, cada punto que se les presentó y esperamos que esto les sirva para una formación académica más importante, una formación académica importante a lo largo del tiempo. ¿Puedo ir antes del video o después? ¿Cómo era? Proporcional.